Era a su manera. Llega gracias al auspicio de... Esto es Nissan X-Trail e-Power. Propulsión 100% eléctrica. Con tecnología para aventuras emocionantes y 9 asistencias avanzadas de conducción. Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional. En Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Estas son algunas de las verdades del Nuevo Ecuador. Uno, que ahora sí resuelve. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Buenas noches. Esperamos decir lo mismo el domingo para toda Venezuela, después de una gran jornada. Pero no sabemos si podrán ser buenas las noches del domingo 28, si la celebración que sin duda desbordará las calles será respetada y lo más importante, que los votos que se depositen en las urnas serán los que canten el resultado. No tengo que explicar por qué, ni a quién se enfrentan, ni porque lo creo, no es porque quiera que gane la oposición democrática en Venezuela, sino porque no solo las encuestas lo demuestran, que es lo de menos, la iracundia y desesperación de Maduro lo evidencia, y el hecho de que sus ex socios o amigos o alcahuetes como Lula digan ahora que tiene que respetar el resultado, y Alberto Fernández vaya a Caracas a decir que va desde antes, porque el que pierde, pierde, como ellos supieron perder cuando les tocó en la Argentina. Bueno, la discusión entonces principalmente, aunque no exclusivamente, es Maduro pierde en Venezuela. Pero de eso hablaremos con dos analistas desde distintas vertientes, una venezolana y otro ecuatoriano. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Les hablé de mis invitados, pero no les dije quiénes eran. Desiree Olaves, ¿lo dije bien? Sí, es. ¿Ya? Es jefa de comando de campaña Venezuela-Ecuador, coordinadora nacional de 20 Venezuela, capítulo Ecuador. Además, licenciada en Administración y Finanzas, diplomada en Políticas Públicas del 2024, diplomada en Comercio Internacional y Aduanas. Es voluntaria de la Fundación Liderar con Sentido Común. Y Fernando Insúa, lo dije también bien, es periodista, artista plástico y gestor cultural ecuatoriano, gran pintor, más o menos articulista, escribe en Expreso y es un frecuente comentarista de RTP, Radio Tropicana 96.5 FM. Bienvenidos. Gracias. La pregunta está planteada, Desiree. ¿Cómo hacer que se respete la victoria de ustedes el domingo, que es inminente, innegable e imposible, no diría que de revertir, eso puede ser, sino de trampear? De torcerla. De torcerla. Claro. Bienvenida. Gracias, gracias. Un placer y realmente muchísimas gracias por el interés que demuestran en Venezuela y en la recuperación de la democracia. A ver, me dices cómo hacer respetar, y yo te puedo decir que es la primera vez en Venezuela que la sociedad civil organizada se ha tomado el tema de las elecciones como un tema propio, de defender el voto. Cada uno de los venezolanos dice, yo defiendo mi voto. No pasaba antes en anteriores elecciones porque
no confiamos ciegamente en el CNE, pero sí confiamos en los partidos y quizás en los miembros de mesa. Y nos íbamos todos a nuestras casas a esperar los resultados y ya en la mañana, mira, ya ganó. ¿No pasaba antes o pasaba menos? Pasaba, no. Antes no sucedía que nosotros tuviéramos una red tan robusta de 600.000 testigos, en donde no hay ni una sola mesa de votación en Venezuela, en donde no haya un testigo de la oposición. Es un fenómeno nuevo, claro, lo que llaman el empoderamiento de la ciudadanía del proceso. ¿Qué otro factor? Sí. Mira, aparte de eso, todo lo que es la defensa del voto está estructurado en vigilias después del cierre del centro de votación, y definitivamente el voto mata la trampa. Entonces nosotros tendremos nuestras actas y tendremos nuestro papelito en donde Maduro puede decir una cosa, pero nuestras actas que nuestros testigos van a atender y van a defender hasta el final, definitivamente van a decir lo que es la realidad venezolana y el cambio que Venezuela ya cambió. O sea, definitivamente solamente estamos esperando el 28J para nosotros poder decir ya Venezuela es libre y estamos en democracia. Quisiera tener su misma convicción, sí tengo la misma esperanza. Fernando Insúa, ¿cuál es tu respuesta a idéntica inquietud? ¿Cómo hacer que se respete la victoria? La idea es salir, pelear los resultados, pelearlos. Por eso digo, la victoria a veces puede hasta depender de sangre, depende de la voluntad de las Fuerzas Armadas en Venezuela y depende de la voluntad de Maduro de salir. O pelear los resultados, o sea que lo que decir explica que van a hacer, no puede bastar los 600.000 testigos, el tener los comprobantes de lo que se votó en realidad, el hecho de que la gente esta vez diga voy a militar por el resultado, no a esperar el resultado. De Maduro se puede esperar cualquier cosa. Ya vimos la crisis presidencial de 2019, las matanzas que ocurrieron, el hecho de unas fuerzas que se mantuvieron leales, inclusive el propio Pentágono en su momento le asombró, en informes le asombró el hecho de que las fuerzas no se hayan unido al pueblo. Entonces, ante esta situación, ante máquinas que la propia empresa Smartmatic, creo que desde 2017 ya no audita las máquinas electorales en Venezuela, entonces se puede dar cualquier cosa, él puede hacer Maduro lo que quiera. Una cosa es la voluntad del pueblo, que es verdad, que está unido. Hay situaciones que hacen ver que esta elección es diferente a las demás. Maduro es incómodo para sus propios aliados ya. Hay situaciones que se están dando internacionalmente que hacen que esta elección sea distinta. Pero todo pasa por la voluntad de las Fuerzas Armadas y de Maduro de que le permitan tener una salida digna del poder, y si es que él quiere salir del poder. En esa eventualidad muy probable, deciré, aunque indeseable, no puedo decir qué reacción tienen ustedes prevista, porque debe ser uno de los escenarios que han considerado. No todo nos va a salir fácil, por más que la victoria sea abrumadora, la van a respetar, y si comenzamos el proceso de transición, nos vamos en 5 meses, sino que seguramente con cualquier pretexto dirá que compraron al tribunal, que tergiversaron los datos, que están mintiendo, lo que sea. En ese caso, ¿se puede llegar a los extremos que advierte Fernando? Mira, la verdad es que yo lo veo bien improbable. Antes, Venezuela sí era una sociedad polarizada, donde teníamos dos grupos que querían estar en el poder. Ahora mismo Venezuela no está fracturada, sencillamente existe una sociedad organizada queriendo un cambio y la cúpula de Maduro y sus aliados, más nada. Entonces no hay un pueblo que se quiera enfrentar contra el pueblo, con sus hermanos. ¿Y el 24% que le aparecen de votantes a su favor a él? Mira, ese 24%, recuérdate que Venezuela sufre de un control social. Recuérdate que también tenemos empleados públicos que asisten a sus marchas, que casi siempre son obligados a responder encuestas en positivo, y definitivamente cuando te enfrentas a una urna electoral y pones en consideración el futuro de Venezuela, el futuro de tus hijos, el retorno a casa de los que ya se fueron, porque también hay familias chavistas o socialistas que están fracturadas. ¿Sí? Entonces, cuando pones en balanza eso, definitivamente el voto no va a ser, porque un socialismo continúa y siga desmembrando a la sociedad. Ok. Prosigamos, no sin antes recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Stream TV Cable, Canal 15 de Vito TVO o 709. Si lo que prefieren es alta definición, también de Vito TVO. En DirecTV el canal es 194. Señal abierta solo en Manabí, porque corresponde a Manavisión. Canal 9, allá. Además, María Clara.
Gracias a RTU estamos en todas las cableras, en DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 9. Y el número aproximado de hogares que nos ven a esta hora a través de esas cableras es alrededor de 40.000. En cuanto a radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manabí es Candela con K, 89.3 de FM. En Riobamba también 89.3 de FM, pero de la bonita del centro del país, así se llama la emisora asociada. Allá para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito retransmite Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información del país. Nada más una digresión, porque ahora un cliente, que no es privado, pidió una métrica del programa para poder justificar la inversión. Primero, eso se pide antes, pero se la vamos a mandar. Segundo, este programa no se mide o no se debe medir por cuántos lo ven o lo reproducen, sino por cuántos lo creen y en cuánto influye. Tercero, si métrica quieren, 40.000 que mencionó María Clara, 14.000 que están en macro, 4.000 vistas en la reproducción que da OnePlus, 2.000 aproximadamente en radio y 2.000 aproximadamente en 24/7. Sumen. Y esto no cuenta los 900 o 1.200 que en promedio se conectan en tiempo real en YouTube y se registran ahí, más los 600 en Facebook que al día siguiente terminan en 4.000, 8.000. Pero si es por métrica que van a invertir publicitariamente aquí, no lo hagan. ¿Ya? Este es un espacio en que el interés principal de los auspiciantes es apuntalar una opinión democrática, primero. Y segundo, si es métrica lo que miden, no manden a sus personajes, no vengan aquí, o avísenme y no los voy a invitar, y no como retaliación, sino como nadie los ve. Pobrecitos, seguramente su presencia es un acto de condescendencia o de respeto. No lo necesito, se los agradezco. ¿Está claro? Y no lo voy a repetir todos los días. María Clara. Continuamos con el tema de esta noche y veremos que debido al inminente triunfo de la oposición en Venezuela, el dictador Nicolás Maduro formuló esta advertencia que encendió las alarmas en todas partes. Tenemos imágenes de CNN. Depende de nuestra victoria el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Ok, ahí está lo que estaba advirtiendo Fernando Insúa, en México, donde está trabajando, entiendo ahora, en uno de los tantos sitios en que como gitano viaja por América Latina, África y Europa. No sé si incluye Asia también. Se encuentra, no lo sé, le falta Asia, Antonio Sola. Gusto en verte a los tiempos, bienvenido. Y básicamente es una... Gracias, Carlos. La pregunta, disculpen el tuteo. Usted que conoce el ambiente actual, político de América Latina, ¿existen las condiciones para que Maduro respete la derrota que va sin duda a recibir el domingo? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. No, para nada. No existen las condiciones para que Maduro respete los resultados. La advertencia que acaba de poner es muy clara y muy evidente, ¿no? No hay condiciones. Por supuesto que no. Vamos a tener que hacer todos un esfuerzo muy grande para que realmente la candidatura que todos queremos que gane en esa dictadura sea respetada por el voto de la voluntad popular. Pero no existen las condiciones. Ok, frente a eso le pregunto al consultor, ¿qué diría si está trabajando o es asesor de la oposición y le dice, Antonio, pasó lo que preveíamos, esto estaba entre los escenarios, ganamos abrumadoramente y lo están negando o desconociendo por X, Y o Z motivos? Inclusive han comenzado a excluir a los testigos de poder entrar, sacan otras papeletas, hay presos, etc.
¿qué hacemos? ¿Cuál sería su opinión? Yo creo, Carlos, que la oposición en Venezuela viene ganando ya desde hace muchos años. Y quiero volver nuestro corazón y nuestra mente a la victoria que tuvo Enrique Capriles y que tampoco se le reconoció. Y en ese momento, Capriles, tratando de evitar un baño de sangre, así dijo, no tomó las calles. Yo creo que la única manera de que el pueblo venezolano se libere de esa dictadura, de esa narcodictadura, es únicamente saliendo a las calles. Y eso es lo que yo creo que habría que hacer, salir a las calles con el riesgo que eso supone. Pero Maduro no puede contra todo un pueblo, ni los militares pueden contra todo un pueblo. Te diría que toda esa mafia podría contra todo un pueblo. Y yo creo que la salvación de Venezuela está en manos, hoy como nunca antes, de los venezolanos. Claro que esto lo digo con respeto hacia los venezolanos que tomarán sus decisiones, pues porque tampoco soy venezolano. Pero evidentemente, como todos, en este, mundo demócrata, queremos que Venezuela se pueda liberar de ese yugo. Es decir, Antonio, poniéndolo en palabras gruesas, que no fue las que usted utilizó, pero yo interpreto, ¿harán faltas más muertes para que por fin se respete la vida? Es muy probable. Lastimosamente eso te lo tengo que decir. Es muy probable. Mil gracias. El resto para cuando recale en el Ecuador, donde, aunque no lo crean, Antonio Solá vive. Ahora sí, sigamos en esta misma línea, María Clara. Con imágenes de AFP veremos la primera reacción contra Maduro, que fue del ex aliado y ex coideario, uno de los líderes de América Latina que lo apoyó, pero sí supo ser demócrata cuando perdió y además incluso fue a la cárcel para salir de allí directo a la presidencia. Hablamos de Lula da Silva, presidente de Brasil. El que pierda las elecciones debe aceptar el resultado, así sea Maduro. Tienes que aprender que cuando ganas te quedas, cuando pierdes te vas y te preparas para disputar otras elecciones. Así que espero que esto ocurra en Venezuela. Solo es por el tráfico. Bueno, aquí hay una primera posibilidad que quiero que exploremos. Okay. Lula, cuyos antecedentes con Maduro conocemos, es el que le dice ahora que tiene que respetar los resultados. ¿Sirve la presión internacional? Claro, claro que sí. Todos los gobiernos aliados que respetan la democracia y que apoyan un cambio transicional en Venezuela hacia la democracia tienen que respaldar las elecciones. ¿Haciendo declaraciones? Mira, haciendo declaraciones que hagan tomar conciencia a Maduro que no es lo que es un baño de sangre lo que necesita Venezuela para una transición pacífica y ordenada. ¿Puede tomar conciencia un tipo como Maduro sin que le garanticen, primero, que él no será enjuiciado, que él podrá salir del país cuando se acaben los resultados de elecciones y que nadie se meterá a investigar ni sus bienes, ni su familia, ni su fortuna, que son las mínimas condiciones que exigirá? O sea, eso está dentro de todo lo que es una transición pacífica y ordenada, que es lo que se quiere en Venezuela. ¿Y ese precio vale la pena? Mira, definitivamente son negociaciones de alto nivel que se tienen que estar dando en este momento. Ya sé, yo pregunto, ¿vale la pena? Sí, vale la pena, claro. Fernando, igual. Si ese llega a ser el precio, ¿vale la pena? En la mayoría, en muchas dictaduras que no han implotado, y tomo ejemplos de dictaduras comunistas, Ceausescu tuvieron que morir gente y alzarse, pero en otras, en cambio, sí tuvo que pasar por la impunidad, por desgracia. ¿Por qué? Porque si no le das una puerta de salida a esta gente, no va a poder haber transición. Entonces, por desgracia, sí pasa por la impunidad, pasa por decir a los militares, mira, puedes seguir viviendo en Venezuela, no va a pasar nada, y también va a pasar que los aliados le digan, Estados Unidos le diga, bueno, los cargos que tienes por narcotráfico aquí en Estados Unidos, o el Tribunal Penal Internacional, ciertas cosas que van a tenerse que negociar para que haya la transición, porque es la única manera, porque cuando tú estás acorralado, vas a atacar con todo lo que tengas para que tu supervivencia no se ve en riesgo. Está claro. Con todo lo duro que suena, mi opinión sobre esta y otros temas la escucharán al final. Ahora prosigamos con un elemento que yo considero indispensable recordar para quienes lo hayan olvidado. Hay una generación ahora que tiene 18, 28 años en el Ecuador que seguramente habrá olvidado esto. María Clara.
Y es que hace 2 años María Corina Machado dejó en claro en el Congreso venezolano la voluntad de la oposición democrática enfrentándose cara a cara. No es 2 años, es hace mucho más tiempo, que eso no hace sentido lo que estoy diciendo. No fue hace 2 años, debe ser más o menos hace 12 ok, gracias. 12 años. Sigamos. Otra vez. Sí, hace 12 años María Corina Machado dejó en claro en el Congreso venezolano la voluntad de la oposición democrática enfrentándose cara a cara con el propio Chávez. Tenemos imágenes de archivo de últimas noticias de Venezuela. El debate, pero todavía no. No, presidente. A ver. Presidente, tenemos 8 horas ¿8? Escuchando Ajá. usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al extremo. Hemos llegado Por favor. al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche, cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, a automercados y han llegado a la fuerza por 1 litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180.000 madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente, y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se dedica a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Bien. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Y sin embargo le escuchó, y sin embargo permitió que no la interrumpan y termine de exponer, y sin embargo, siendo lo duro y ofensivo que es, no fue insultante. No tengo que poner de relieve lo que se evidencia de la valentía, del control y de la inteligencia de María Corina Machado, que luego superó actuaciones como esas. La traigo a colación porque me pregunto, Maduro no tiene, para no llenarle la tolerancia, la sagacidad que tenía Chávez. ¿Será capaz Maduro, ante el revés, de entender la necesidad de una transición negociada? Es que no tiene otra opción. O sea, ellos pasaron de ser una mayoría a ser una minoría. Tiene a los militares. Tiene a los militares que también están interesados en una transición pacífica. ¿Okay? ¿Quién dice eso? Bueno, mira, discúlpame, si tienes a todo un pueblo, como acaba de decir Antonio Sola, decidido al cambio, el pueblo es el que manda. La sociedad venezolana, más del 80%, mira, en el peor escenario, ellos tienen un 20% conservador, ¿verdad? Entonces, no puedes irte una cantidad de militares en contra de un pueblo que está decidido a cambiar. O sea, realmente ya cambió. ¿Qué otros elementos, Fernando, habrían en favor de que Maduro reconsidere que es o ceder o morir? Ya hay figuras incómodas, muy vinculadas al narcotráfico, como Tarek El Aissami, que lo habíamos conversado tras micrófono, que ya fue desplazado en el 2023. Inclusive ya su círculo de confianza también fue arrestado, otros fueron desplazados. Entonces eso ya indica de que la base la narcobase que tenía la dictadura ya le resultaba incómoda para poder negociar. Vemos que las elecciones son por un acercamiento con Estados Unidos, la coyuntura mundial da eso.
China, que era el financista principal de Maduro desde el 2019, ya empieza a decir, ¿cómo me vas a pagar? Pues si sigues bloqueado, ¿cómo vas a rehabilitar tu industria petrolera? ¿Cómo me vas a devolver el dinero? Entonces ya empiezan los aliados a ver incómoda esta situación y él también ya necesita una salida. Ahora, hay una frase que decía Juan Montalvo cuando se separó la Gran Colombia. Él decía que en Ecuador quedaron las iglesias, que en Nueva Granada, actual Colombia, quedaron las universidades y en Venezuela los cuarteles. Así que sí queda la opción militar. ¿Qué ocurre con las Fuerzas Armadas? Sí tienen que darle esa opción de salida. Y ahí viene la figura opositora de Edmundo González Urrutia como candidato. El hombre fue diplomático en 2 estados que estuvieron en conflicto, el uno económico y social, que fue Argentina, fue embajador en la época de Chávez, cuando Argentina pasaba la terrible crisis del 2001, y fue embajador en Argelia en el 92, en una guerra civil larguísima y terrible. El tipo sabe negociar, perdón que diga el tipo, sí, no, está bien. El hombre sabe negociar y por eso cuando él habla, y él tiene algo que no han tenido los otros opositores. Tuvo en Venevisión una entrevista en Señal Abierta para hablar. Sí. Y el hombre planteaba siempre la salida negociada porque él sabe cómo se salen de dictaduras largas y de conflictos largos. Ahora se entiende con razón. Qué bueno que cita estos antecedentes, Fernando. ¿Por qué la nominación de él, que no fue una cuestión casual de un viejito mayor, respetable? Hay mucha inteligencia y mucha razón en eso. Hemos consumido casi la primera mitad del programa, pero estoy seguro que ha valido la pena. María Clara. Cuando volvamos, lo que María Corina Machado le dijo a Fernando del Rincón respecto a que incluso sectores del chavismo están dispuestos a aceptar una transición, es decir, una entrega pacífica del poder. En Venezuela no solo se juega la caída de una dictadura de 25 años, sino el que no hayan otras eternas como en Cuba o Nicaragua. Que no gane la misma tendencia en Ecuador, ahora camuflada de víctima y perseguida. Ya lo han visto en la patria de Bolívar. Si vuelven, no aflojarán el poder. Nunca. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Vera a su manera, crítico e independiente. Desiree se ríe, ¿no? Es otra cosa cuando estás en el estudio, cuando estás oyéndolo afuera. Sí. Cuando me oyes en FM que cuando vayas a la cabina. Sí, la verdad que sí. Entrando en materia, OnePlus reproduce el programa 48 horas después, solo que a las 6 de la mañana. En Canal 14, el mismo número para las 3 cableras que pasan el reprise.
Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. El periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal de noticias y página principal poco después de que concluye. Y en el oriente llegamos por Nina Radio, 104.7 FM, desde Puyo, en Napo, para 2 o 3 provincias más. Les anticipó María Clara hace pocos instantes que daríamos paso a una conversación reciente que tuvo María Corina Machado con él. Prefiero que sea una reciente que tuvo conmigo, porque en las respuestas, ya van a ver ustedes, desde luego esto fue pregrabado, aborda con un poco más de amplitud lo que le dijo al mismo periodista de CNN. María Clara. Y en efecto, la primera preocupación que planteó nuestro director, Carlos Vera, en audio, pues ese era el requerimiento de la campaña publicitaria de María Corina Machado, tuvo que ver con lo que se denomina el día después. ¿Cómo se ha imaginado el 29 de julio, el día después de las elecciones? Y preparándonos para un gran trabajo de reconstrucción del país. Y esto no es ingenuidad. Yo sé que mucha gente, y con razón, es muy escéptica hacia lo que puede ser el desenlace de este proceso. Porque desde luego estamos enfrentando una tiranía. Les digo, esto lo que refleja es que al régimen ya lo derrotamos espiritualmente, lo derrotamos moralmente, lo derrotamos en las calles, y lo que falta es refrendarlo en un proceso electoral. La gente está consciente de que esta, para muchos venezolanos, es su última oportunidad y no están dispuestos a perderla. La segunda inquietud planteada a María Corina Machado fue sobre lo excesivamente largo de lo llamado periodo de transición. Hay una ventana enorme de casi 5 meses entre las elecciones y la investidura. ¿Cómo harían para blindarse en este periodo? ¿Cómo vamos a avanzar cerca de la gente? ¿Qué va a sostener este proceso? La sociedad organizada. Que hay órganos del poder público que han sido designados de manera ilegal, que han estado absolutamente, digamos, entregados al sistema, o que son parte del sistema, del régimen, sí. Pero los cambios se están dando en toda Venezuela, no es solo en la base de la sociedad. Entonces, yo no quiero anticipar ni especular al respecto. Va a ser un proceso muy delicado que va a requerir una enorme confianza de nosotros hacia la gente y de los ciudadanos hacia el liderazgo en estos meses por venir. Y por último, la tercera inquietud tenía que ver con el rol de quien fuera presidente electo ya en el poder. ¿Qué papel desempeñará en el gobierno de Edmundo González si es que gana? Estamos en una fase ya de cuenta regresiva. Y los venezolanos saben que yo estoy al servicio de mi país y quiero estar donde pueda ser más útil a las distintas etapas que vienen. Que, insisto, son súper desafiantes, complejas, delicadas, y van a necesitar de todos nosotros, absolutamente todos. Bien, ahí tienen algunos elementos de juicio que nos dio, si bien ninguna de sus respuestas fue ni pudo ser, y entiendo que tampoco debió ser, específica o taxativa. Ella insiste en todas las ocasiones que es un proceso muy delicado, muy complejo, etcétera. Habla de que se están preparando para la reconstrucción del país. Significa que en la transición van a comenzar a trabajar, no solamente en hacerse cargo, enterarse, van a comenzar a trabajar. Pero la clave otra vez la sitúa ella en la cercanía de la gente. Vamos a seguir con la gente, espera que la gente confíe en ellos también. Y por último, ella no desvirtúa algo que está implícito. Okay. El poder tras el poder va a ser ella, la verdadera presidenta va a ser ella, y Edmundo será el que tramite. Mira, realmente el tema María Corina Machado es un tema que trasciende una elección presidencial, ¿no? Ya es un liderazgo que va más allá también de un liderazgo en Venezuela. Estamos hablando de una persona que representa un liderazgo a nivel de América Latina. Entonces, encasillarla solamente en que si quiere estar detrás del poder sería un error, la verdad. Ella es una persona muy estadista y definitivamente te puedo decir que ella va a estar en donde mejor
pueda servirle a Venezuela como lo hizo, ¿no? Como se desprendió de las primarias ganando abrumadoramente con un 93%, se desprende de la tarjeta y le da paso adelante a otro contrincante, porque ya bloquear un juego y una ruta democrática no lo puede hacer. Ahora, parte de la negociación puede ser, o va a ser de hecho, el rol de María Corina en el gobierno. Hacer notar que ella es influyente pero no terminante, que opina pero no toma las decisiones. ¿Qué perfil debe mantener ella o desde ya asegurar en esta transición para que su liderazgo no sea un pretexto, porque la bronca es con ella? Principalmente el odio a ella, por todo lo que ella representa, lo que ha vencido, lo que ha hecho. Ya van a ver lo que me dice más adelante, ahí se va a entender mejor. ¿Cómo debería manejarse ella? No sé si Dios juega a los dados, pero hay situaciones que se dan que hacen que las cosas funcionen. Ella es el motor espiritual, ella es la guerrera. Pero a veces el que lleva la causa espiritual de una nación no necesariamente es el que termina ocupando el poder. Churchill dirigió a Inglaterra durante la guerra, pero a la siguiente elección dejaron de votar por él porque era alguien que el pueblo lo percibía como alguien preparado para la lucha puntual. Edmundo González Urrutia es el hombre que está preparado para la transición, o sea, mentalmente, espiritualmente. Cada quien está ocupando su trinchera y lo está haciendo bien. Yo no veo que haya divisiones. Ella es la que mueve y hace que ocurra un número para mí que era imposible en las anteriores elecciones. Sí. El 90% de los opositores está dispuesto a moverse a donde sea que le hayan puesto su colegio electoral. Así le hayan cambiado el nombre, porque han hecho puras estrategias de todo tipo. Correcto. Así le digan, vas a votar a 20 kilómetros, pues me voy en lo que sea, pero termino votando allá. Ahí entonces, está la clave. Sin descartar lo que se pregunta Fernando. ¿Tú crees en Dios? Sí. Claro. Qué bueno. Digo, yo no sé si Dios juega los dados. Los habrá jugado a favor. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente corte, más del liderazgo de María Corina Machado en la oposición democrática. En Venezuela no solo se juega la caída de una dictadura de 25 años, sino el que no hayan otras eternas, como en Cuba o Nicaragua. Que no gane la misma tendencia en Ecuador, ahora camuflada de víctima y perseguida. Ya lo han visto en la patria de Bolívar. Si vuelven, no aflojarán el poder nunca. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Esto es lo que el viejo Ecuador no quiere que sepas. Estamos resolviendo los desastres que nos dejaron gobiernos anteriores. Que terminamos los convenios que obligaban al MIES a pagar comisiones bancarias para entregar los bonos y pensiones. Es que los que vivían impune hoy tendrán una nueva casa en la cárcel del Encuentro. Que cambiamos la vida a 93,000 jóvenes con becas y ayudas económicas. Y vamos por las 100,000. Que hemos mejorado la economía del país y que los números no mienten. Que la inversión extranjera directa creció un 157% este 2024. Que atendemos a 600,000 niños y niñas que ahora sí tienen un futuro asegurado. Que la E25 es una realidad. Que se acabaron las deudas del pasado con nuestros deportistas y que hoy sí creemos en ellos. Que ahora el proceso para sacar tu cédula y pasaporte es mucho más ágil. Que 2.8 millones de estudiantes cuentan con alimentación escolar de calidad. Y que nuestro país lo tiene todo. Estas son algunas de las verdades del nuevo Ecuador. Uno que ahora sí resuelve.
ready to receive it? Are you ready for it? Are you ready? Are you ready to give? Are you ready for it? Now you know about love. Ready to receive it. Are you ready for it? Are you ready? Are you ready for it? Are you ready to give? Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recordamos que en Ecuador la señal de Macro Digital Televisión la podemos ver a través de las siguientes cable operadoras: CNT Play en todo Ecuador y Galápagos, 11 Play en todo Ecuador y Galápagos, Colorados Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Supercable Macará en la provincia de Loja y Valle Visión Play en la ciudad de Quito. Y en Estados Unidos nos puede ver a través de la aplicación Roku. Se conectan alrededor de 12 a 15 mil hogares a través de esta plataforma. Y continuando con el tema que nos reúne esta noche, veremos que hace 4 años, cuando nuestro director Carlos Vera conducía el programa Al Día, de 6 a 9 de la mañana, fue posible hablar con la propia María Corina Machado de forma directa, pues no se encontraba en ese instante con las enormes exigencias de una campaña presidencial. ¿Cómo así esta mujer está viva? Esta mujer puede hablar, puede haberla matado, muy fácil inventarse un accidente en tránsito, hacer un montaje sentimental, cualquier cosa macabra, y sin embargo está viva. Eso no ocurre en una tiranía. Da entrevistas internacionales, se moviliza, etcétera. Sabes que obviamente contestar eso y pensar que mi familia puede escucharlo me genera un conflicto, pero lo voy a hacer. Yo creo que cuando a mí me preguntan por qué no estás presa, yo respondo, me estás preguntando por qué no estoy muerta. Porque indiscutiblemente para el régimen encarcelarme es más costoso que matarme. Y eso es un riesgo que enfrentamos todos los venezolanos, todos los días. Todos los días. Ahora, nuestras generaciones, tenemos por delante el desafío más grande y estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos, no solamente con Venezuela, que va a renacer con un vigor que ustedes ni se imaginan, pero también el compromiso y la responsabilidad es con ustedes, con los ecuatorianos, con los latinoamericanos, porque no tengo duda que hoy el tumor de este cáncer que se esparce está en territorio venezolano y lo vamos a extirpar. ¿Sí entienden el valor de la lucha de esta mujer? Más allá de mi irreverencia o majadería, como le quieran llamar, despetarle una pregunta de la manera en que lo hice y lo inteligentemente que la toma y la entienda. Ella está jugándose por extirpar allá un tumor que puede ser metástasis acá. Estamos a tiempo todavía. Siempre diré que Venezuela no será Cuba. ¿Y por qué razón no será Cuba? Porque Chávez murió mucho antes y Fidel, en cambio, se quedó 50 años en el poder. Quedó el nivel para mimetizarse con la identidad nacional, para engendrar 3 generaciones, a veces 4 generaciones criadas bajo él. Entonces eso modifica mucho el hecho de ser isla, muchos factores. A veces las comparan, pero no. En el caso de Venezuela sí es distinto, muy distinto. Ya los vecinos que en su momento, en la crisis presidencial del 2019, como Colombia y Brasil, que no querían arriesgarse a tener un Vietnam adentro, en sus fronteras, se opusieron a cualquier intervención en Venezuela o apoyar a la oposición en caso de cuando había el alzamiento. Ahora, en cambio, sí están dispuestos a decir, hey, ya se acabó el show. Esa es la una parte. La otra de lo que ella respondió, deciré, es encarcelarme es más costoso que matarme. ¿Habrá desistido de eso por completo la dictadura, que lo estuvo intentando y hasta hace poco, ya no solo de encarcelarla, sino de eliminarla, desactivar los frenos de sus carros, por ejemplo? Ya. Fíjate, lo que pasa es que tenemos que entender que el régimen quiere mantenerse en el poder.
sin tener que negociar su salida. Entonces la única manera es infundir el miedo, ¿ok? Entonces mientras más te acorralo y más te siembro miedo, pues probablemente tú retires. Y definitivamente se han encontrado con una líder que tú le cierras una puerta, ella salta un obstáculo y sigue sobre la ruta electoral sin salirse de lo que es llevarnos a la democracia, sin retirarse, pero tampoco sin darle el pie a ellos al tema de la violencia, que es lo que ellos quieren, encontrarnos en un punto de violencia, venezolanos contra venezolanos. No es al va a revés suceder. lo que ellos quieren, vista una circunstancia que no sé si esperaban, el abrumador rechazo, expresado en lo que decía hace un rato Fernando, del 90% de los venezolanos que están dispuestos de ir a votar muy lejos, no en su circunscripción con tal de votar. ¿Es así? No está claro que el mensaje es, ¿saben qué? Queremos irnos, pero salvarnos, incólumes. Una cosa parecida a la que hizo Pinochet mediante otro proceso en Chile, que fue ir a un plebiscito que él creyó que ganaría y perdió. ¿Ya? ¿No es eso lo que está mandando implícitamente como mensaje Maduro? Bueno, también tienes que saber que él tiene unas bases que también esperan de él otro tipo de conducta, ¿no? No esperan un líder que definitivamente sea cobarde y sea cobarde ante una mujer que ni siquiera es candidata presidencial, ¿no? Ajá. Entonces, No te vas a ir ahora y dejarnos a nosotros votados. O sea, esas bases, ahora te él la se juegas dirige, por nosotros. Él se dirige hacia esas bases diciendo, bueno, yo mantengo este discurso, ¿me entiendes? Pero a lo interno, las negociaciones tienen que estarse dando, la transición tiene que ser, te repito, pacífica y organizada. Qué apasionante y qué complejo y qué único, en el sentido que sea Fernando, no es igual a lo de Cuba. No es igual. ¿Qué es el proceso de Venezuela? Qué doloroso y para nosotros, cuán aleccionador. Ojalá lo entendamos, María Clara. Cuando volvamos, más elementos de análisis para nuestro programa. En Venezuela no solo se juega la caída de una dictadura de 25 años, sino el que no hayan otras eternas, como en Cuba o Nicaragua. Que no gane la misma tendencia en Ecuador, ahora camuflada de víctima y perseguida. Ya lo han visto en la patria de Bolívar. Si vuelven, no aflojarán el poder, nunca. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es lo que el viejo Ecuador no quiere que sepas. Que estamos resolviendo los desastres que nos dejaron gobiernos anteriores. Que terminamos los convenios que obligaban al MIES a pagar comisiones bancarias para entregar los bonos y pensiones. Que los que vivían impune hoy tendrán una nueva casa en la cárcel del Encuentro. Que cambiamos la vida a 93,000 jóvenes con becas y ayudas económicas. Y vamos por las 100,000. Que hemos mejorado la economía del país y que los números no mienten. Que la inversión extranjera directa creció un 157% este 2024. Que atendemos a 600,000 niños y niñas que ahora sí tienen un futuro asegurado. Que la E25 es una realidad. Que se acabaron las deudas del pasado con nuestros deportistas y que hoy sí creemos en ellos. Y ahora el proceso para sacar tu cédula y pasaporte es mucho más ágil. Que 2.8 millones de estudiantes cuentan con alimentación escolar de calidad. Y que nuestro país lo tiene todo. Estas son algunas de las verdades del Nuevo Ecuador. Uno que ahora sí resuelve. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza, con quien fluya el trabajo de calidad, que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad, que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad.
Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso en nuestro programa analizando el día de hoy las próximas elecciones de Venezuela. Carlos. Las preguntas ponzoñosas de María Clara Triviño vendrán más adelante. Okay. Les pido, por lo tanto, una reacción final en cualquier sentido de lo que hayamos hablado para complementar lo que dijeron o tratar algo que de repente no han incluido mis preguntas. Mira, yo haría un énfasis al llamado al voto, ¿sí? El 28 de julio tiene que expresarse toda la voluntad popular del pueblo en las urnas, ¿ya? Y eso tiene que ser garantía de que se respeten los resultados, ¿ok? La intención del voto es una cosa, el voto es otra cosa. Hemos visto, María Corina, desbordar las calles, pero necesitamos que se acerquen a los centros de votación, que cuidemos nuestros votos, que hagamos vigilia en los centros de votación y que luego hagamos respetar la voluntad del pueblo. Fernando Insúa. La democracia no es un regalo, sino es una conquista. Así es. No se va a dar en el aire. Parte número uno de la lucha es movilizarse masivamente a votar. Y si ya vemos, Dios no quiera, será que el dictador no quiere soltar el poder, yo creo que ya hay horas decisivas en los pueblos donde tienen que defender sus resultados. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, mis preguntas para nuestros invitados centrales que deberán ser respondidas en términos de sí o no y el comentario final de nuestro director Carlos Vera. Venezuela no solo se juega la caída de una dictadura de 25 años, sino el que no hayan otras eternas, como en Cuba o Nicaragua, que no gane la misma tendencia en Ecuador, ahora camuflada de víctima y perseguida. Ya lo han visto en la patria de Bolívar. Si vuelven, no aflojarán el poder nunca. Con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es lo que el viejo Ecuador no quiere que sepas. Estamos resolviendo los desastres que nos dejaron gobiernos anteriores. Que terminamos los convenios que obligaban al MIES a pagar comisiones bancarias para entregar los bonos y pensiones. Es que los que vivían impune hoy tendrán una nueva casa en la cárcel del Encuentro. Que cambiamos la vida a 93,000 jóvenes con becas y ayudas económicas. Y vamos por las 100,000. Que hemos mejorado la economía del país y que los números no mienten. Que la inversión extranjera directa creció un 157% este 2024. Que atendemos a 600,000 niños y niñas que ahora sí tienen un futuro asegurado. Que la E25 es una realidad. Que se acabaron las deudas del pasado con nuestros deportistas y que hoy sí creemos en ellos. Y ahora el proceso para sacar tu cédula y pasaporte es mucho más ágil. Que 2.8 millones de estudiantes cuentan con alimentación escolar de calidad. Y que nuestro país lo tiene todo. Estas son algunas de las verdades del nuevo Ecuador. Uno que ahora sí resuelve. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza, con quien fluya el trabajo de calidad, que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad, que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Concluimos con el ritual que María Clara Triviño y Lorena Ochoa han impuesto en el programa. Gracias, Carlos. Corresponde el momento de las preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas son para Desiree Olaves. Número 1. De ganar, el candidato de oposición regresaría de inmediato a su país, ¿sí o no? Sí. La segunda.
¿Cree que el Ecuador debe hacer un pronunciamiento como lo hicieron gobiernos antes de las elecciones en respaldo a la transparencia, sí o no? Sí. La tercera y última para usted. ¿Pesarán los 4,5 millones de venezolanos que podían votar en el exterior y fueron inhabilitados, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para Fernando Insúa. La primera, ¿tendrá repercusión en la aceptación del correísmo en el Ecuador el derrumbe de lo que fue el chavismo inspirador, sí o no? Sí. La segunda, ¿ve usted posible que se instaure un gobierno interminable en nuestro país si gana la tendencia que está a punto de ser derrotada en Venezuela, sí o no? No. La tercera y última, ¿la derrota de la dictadura de Maduro significará el ocaso del socialismo del siglo XXI en Sudamérica, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Desiree Olaves, Fernando Insúa, gracias por su esclarecedor aporte en un momento tan esperanzador. Yo solo quiero retrotraerme a una parte del origen de esto. A un golpista nunca se lo perdona. Un presidente democrático perdonó a Chávez y ya ven lo que comenzó. A un golpista que se exila nunca se lo trae. Fue derrocado y ya ven cómo volvió. No me quiero ni de acordar del presidente interino que alguna vez fue presidente del Pacto Andino, que le llamábamos, o la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por su estupidez y cobardía. El resultado tiene un desenlace que estamos viviendo ahora. Y tiene una lección que el mundo ha visto y Latinoamérica ha soportado. Porque parte de sostenerse en el poder, ¿ya?, fue exportar, infiltrar ese germen ideológico que al principio tuvo ribetes de grandeza cuando todavía había petróleo explotable en Venezuela. Luego se derrumbó, cuando se derrumbó Cuba y Rusia le cortó el petróleo, teniendo que vivir solo de azúcar y ahora básicamente del turismo sexual. Así terminan las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Esos son. Y hay todavía quienes pretenden victimizar a Maduro y más todavía a Chávez. ¿Qué necesitamos adicionalmente para aprender la lección? ¿No vimos que desde allá, junto con el éxodo de venezolanos, deliberadamente metieron algunos delincuentes para desprestigiar a todos los que se iban de su país? Y mandaron una cosa que se llamaba el Tren de Aragua para enraizarse hasta que lo hicieron en Chile. Y por esa vía degradar las democracias, diciendo que es producto de su descomposición más que del deterioro de ellos. Por último, tengan ustedes claro de que si esta opción vuelve al poder, se perenniza. Y no es ni de lejos la mejor opción, ni es tampoco una opción para este país. Ya lo demostraron instaurando el narcotráfico aquí, lo están demostrando ahora defendiendo corruptos. Tienen la osadía de decir que Maduro es producto del bloqueo de los Estados Unidos, cuando si alguien recibe apoyo es de Putin, ¿ya?, de ISIS y otros grupos terroristas, entre otras cosas. Bueno, hay que bendecir y agradecer a María Corina Machado por liberar una lucha que no solo va a liberar a su país, sino va a liberar al nuestro, si nosotros sabemos ser consecuentes y aprender en carne ajena lo que todavía no nos ha tocado vivir en carne propia. No lo olvidemos. Ese es el gran valor para nosotros de la gesta que harán los venezolanos de este 28 de julio. María Clara. El día de mañana a las 22 horas, nuestro invitado será Nils Olsen, ministro de Turismo. Con él vamos a conocer la manera en que piensa levantar uno de los sectores del país más alicaído. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Esto es Nissan X-Trail e-Power. Propulsión 100% eléctrica. Con tecnología para aventuras emocionantes y 9 asistencias avanzadas de conducción. Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional.
Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional. En Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Estas son algunas de las verdades del Nuevo Ecuador. Uno, que ahora sí resuelve. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad.